ahora. Vamos al Congreso Nacional. Hay novedades con respecto a este conflicto que se ha generado entre el gobierno y el Partido Socialista luego de las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. Ahí vemos parlamentarios, senadores específicamente del EPS, también de otras colectividades de la oposición. Está Antonio Ruiz allá en el Parlamento para más información. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, seguramente ustedes ya ven la imagen. Estamos en el hall del Senado, aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso, donde se reúnen a esta hora distintas figuras de la oposición. Ha sido convocado un punto de prensa aquí en el hall del Senado por el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, y ahí ustedes ya ven la imagen con distintas figuras de la oposición, el senador Carlos Montes, el senador Guido Girardi del PPD, del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, Isabel Allende también. Ven ustedes también la senadora Carolina Goich de la ADC, José Miguel Insulza del Partido Socialista, Ricardo Lagos Weber también del PPD, cuando se nos ha pedido un minuto, algunos minutos para que se puedan congregar aún más figuras de la oposición en medio de esta tensión, de este ambiente crispado que hay entre el Partido Socialista, y ya parece más amplio esto entre la oposición y el gobierno luego de las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien respondió ayer en el Palacio de la Moneda a la intención del Partido Socialista respecto de llevar adelante una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Esta es una idea que ha ido tomando fuerza cuando se incorpora también la senadora de la Democracia Cristiana, Yanna Proboste, jefa de bancada también, a esta especie de postal que han querido transmitir por parte de la oposición. Todo esto en medio de un ambiente, como les señalo, de tensión con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, luego de los duros términos que empleó ayer la ministra vocera de Gobierno. Ahí hay algunas manifestaciones también propias en el Congreso Nacional de distintas agrupaciones que también vienen al debate en sala, que va a comenzar a eso de las 16 horas con 30 minutos. Vamos a, claro, preguntar inmediatamente por este punto de prensa. Va a tomar la palabra inmediatamente el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde. Se lo preguntamos de inmediato cuál es el estado de las relaciones luego de esta tensa jornada con el gobierno, donde se ha impedido también incluso el ingreso de los subsecretarios a las distintas comisiones, senador. Yo, en primer lugar, a nombre del Partido Socialista, quiero agradecer la solidaridad que han expresado todas las bancadas de oposición. Nosotros tenemos una legítima preocupación por la educación, y ante ello el gobierno nos contesta con un insulto. Los diputados de la oposición están estudiando en el ámbito de sus atribuciones una eventual acusación constitucional, que por lo demás es un mecanismo que establece nuestra Constitución. Y ante ello el gobierno responde con descalificaciones. Han pasado en menos de una semana de la improvisación ante su proyecto de 41 horas a la desesperación ante la acusación constitucional. Pero no debemos olvidar que el tema de fondo aquí en Chile es nuestra preocupación ante la falta de implementación de la reforma educacional para consagrar calidad como merecen las familias chilenas. Es ese el eje central de nuestra preocupación. Creemos que no se está cumpliendo con la legislación vigente, ni se está implementando una reforma que es fundamental para mejorar los estándares de calidad de la educación en nuestro país. Lamentablemente el presidente Piñera ha avalado estas descalificaciones. Está renunciando a ser presidente de todos los chilenos. Impone, por tanto, la lógica de la trinchera y no la lógica del diálogo democrático, que debe ser la que debe regir las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas, respetando nuestras legítimas diferencias. Y ante ello, obviamente, hemos tomado la decisión, una decisión simple, respecto de la participación de quienes no son ministros en las sesiones de sala y de comisión, porque la Constitución es clara: para que puedan participar se requiere la unanimidad de los senadores, y los senadores socialistas hemos resuelto no dar dicha unanimidad hasta que el gobierno no cambie la actitud, hasta que no tenga una lógica constructiva, hasta que no pongamos en el centro lo que son las legítimas demandas de los chilenos en materia de jornada laboral, en materia de condiciones de trabajo, por cierto, en materia educacional, seguridad ciudadana y tantos otros temas. Los tiempos mejores no han llegado y parece que el gobierno está afanado en que sean tiempos peores. Ante ello, creemos que es necesario cuidar el lenguaje y restablecer una lógica de diálogo democrático
en el respeto a las diferencias. El ministro Blumer criticó una actitud distinta. El presidente no se ha retractado las palabras, la ministra insistió también en los mismos conceptos hacia el PS, lo mismo el ministro del Interior. ¿Hasta dónde va a llegar esta tensión y este corte de relaciones? Nosotros vamos a mantener nuestra actitud porque creemos que lamentablemente aquí ha habido una lógica de descalificación que es francamente inaceptable y tenemos que preservar una forma de convivencia en que nos respetemos en la diversidad. El gobierno no puede pretender descalificar a quienes pensamos distinto. Y por tanto creemos que el eje central del debate debe ser precisamente aquellas iniciativas que mejoran la vida de los chilenos. Es bien importante clarificar que esto no detiene el trabajo legislativo. Vamos a seguir legislando. Se nos ha dicho que fuimos elegidos para legislar. Nosotros vamos a seguir legislando. Pero las autoridades de gobierno fueron elegidas para gobernar y no para insultar. ¿Este veto a los subsecretarios es indefinido entonces? Sí, y le voy a darle la palabra al representante de la Sí, vamos a escuchar. Más adelante, senadora, por favor. A las críticas al Partido Socialista por parte de la vocera de gobierno. Escuchamos a la senadora. ¿Tiene impedir el acceso a las comisiones de los subsecretarios cuando, por ejemplo, esta mañana una comisión fracasó porque no llegaron senadores y sí llegó el subsecretario Claudio Alvarado? ¿Qué sentido tiene esto? A ver, en primer lugar, nosotros queremos como bancada PPD no solo solidarizar con el Partido Socialista, sino que entregarle también un mensaje al gobierno. Las declaraciones de la ministra vocera son políticamente insostenibles y a nuestro juicio se transgrede también un código político, en tanto estamos hablando de una institucionalidad política. Ha mandado mensajes a la Corte Suprema, hoy día agrede a parlamentarios, ella habla en general y por lo tanto nos parece que eso es incorrecto y lo llamaría a la prudencia y representa al gobierno. Estas no son declaraciones de una particular, representan al gobierno y lamentamos profundamente que el presidente de la República además avale estos dichos. O nosotros no vamos a obstruir agenda y no lo hemos hecho nunca. Lo que hemos tenido son diferencias de visiones, de opinión. Vamos a seguir trabajando. Acá legislamos, presentamos mociones y vamos a seguir en ese trabajo. Pero evidentemente vamos a levantar las agendas que tienen sentido con la ciudadanía. Creo que acá se han ejercido presiones indebidas. Yo no quiero pensar que el gobierno entró en pánico después de ver los resultados que se obtuvieron en Argentina y hoy día efectivamente lo que vemos es una suerte de guerra sucia que le hace mucho daño a la democracia. ¿El PPD congela o corta relaciones con el gobierno en este momento? Nosotros hemos solidarizado con el Partido Socialista de Chile y lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo acá es un trabajo conjunto como oposición. Bien, las declaraciones de los senadores de la oposición desde el Congreso Nacional tras esta pugna que se ha generado entre el gobierno y el Partido Socialista. Veto indefinido, entonces, señalaba el presidente del Partido Socialista, con consenso entre las bancadas de oposición para evitar el ingreso de subsecretarios del gobierno y también sus asesores a las distintas comisiones que contempla el Congreso. Uno de los efectos que ha tenido esta polémica que se genera entre el Partido Socialista y el gobierno. Vamos a estar más adelante con reacciones al respecto de esta noticia. Hacemos un alto, regresamos de inmediato con más 24 horas al aire.